escuchado de los blues de Navidad, la depresión blanca o la depresión navideña? ¿Alguna vez te has preguntado a ti mismo por qué no te gusta la Navidad? ¿O por qué es algo que la verdad hasta te cae mal, te cae gordo, te molesta? Sí, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. La Navidad sí se ha visto que se ha asociado a cambios en tu estado de ánimo. Entonces aquí es donde podemos ver que lo que se le llama depresión, pues sí es algo que puede estar estadísticamente incrementado en estas fechas. La depresión navideña como tal, pues la verdad no la vas a encontrar en nuestros libros médicos como un diagnóstico. Al día de hoy no se ha reconocido como un diagnóstico médico como tal, y más bien pues es una situación de la que se habla bastante en estas fechas por todo lo que se genera en estas situaciones de Navidad. Entonces, la verdad es que no hay un test como tal que te pueda ayudar a encontrar si tú tienes depresión navideña o no la tienes, porque no está todavía incluida dentro de los diagnósticos médicos. Pero sí se sabe que la depresión se trata de un momento donde puedas estar en estas fechas tú, previo a que está la Navidad, ya te estás anticipando con una molestia, con un malestar, ya andas como apático. Si eres el que te dicen, ay, mira, vamos a arreglar acá la casa, ¿qué te parece si la adornamos? O si hacemos un intercambio, ¿qué tal que todos nos damos un regalito? ¿O qué te parece si todos nos reunimos juntos? Y lo primero que se te viene a la mente es una sensación de apatía. Probablemente eso tenga que ver con que si a ti te han llamado que pues sí tienes el síndrome del Grinch. La apatía es uno de los síntomas más importantes que puedes detectar tú en cuanto a estos momentos. La verdad es que sí es muy probable que no te atraigan estas festividades porque requieren de mucho contacto social y sobre todo del contacto familiar. Entonces, aquí donde podemos ver es que mucha gente previa a la Navidad se empieza a estresar, se empieza a incomodar, se empieza a inquietar así de, ay, voy a tener que ver a mi familia o ahora voy a tener que reunirme con mis compañeros en la posada, ¿no? Y todo eso empieza a generar un malestar emocional y mental que nos empieza a inquietar, nos empieza a molestar. De alguna forma empezamos a sentirnos también anímicamente decaídos porque no queremos enfrentarnos a esas situaciones. Lo que puede haber sucedido aquí es que seguramente tendrás algunos recuerdos, tendrás algunas situaciones de tu vida o tendrás una historia familiar donde estos momentos de reunirte en familia no ha sido muy saludable. Entonces, quizás esto no te parezca tan atractivo o al contrario, más bien te moleste. La realidad es que todos estos sentimientos se pueden ir acumulando y en algún punto puedas tener una constelación de síntomas que sean de depresión y de un verdadero trastorno depresivo clínico. Pero amiga, ¿qué más tenemos que saber sobre la depresión? Y es que aunque para muchas personas estas fechas son esperadas y tenemos tantas ganas de compartir con nuestros familiares de la posadita, hay personas a las cuales la Navidad no nos cae nada bien. Y esto se debe a dos factores que la ciencia se ha dado a la tarea de descubrir. ¿Cuáles son estos factores por los cuales las personas tienden a deprimirse en estas fechas? Y el primer factor tiene que ver con un trastorno que es un derivado de la depresión y que aparece solamente en esta época estacional del año. Este trastorno se llama trastorno afectivo estacional y es un tipo de depresión que aparece ante la falta de sol, ante el exceso de frío y es totalmente genético. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas predispuestas a este tipo de padecimiento. Entonces, si nos vamos a ver, cuando empiezan estas temporadas podemos sentirnos más tristes de lo normal y no tener un factor determinante
por el cual sentirnos de esa manera. Podemos sentirnos sin energía, cansados, apáticos y realmente no haber tenido un factor importante por el cual tener estos estados emocionales. Bueno, pues entonces a lo mejor justamente si no hay un factor detonante, lo que estás generando es una depresión pues genética que tiene que ver con estos periodos del año. Finlandia, por ejemplo, que es uno de los países categorizados como los países más felices, también es uno de los principales que se ha demostrado en tasas de suicidio en las personas ajenas, en los foráneos. Pero ¿esto por qué se da? Bueno, también Finlandia es un lugar donde el frío y las etapas de invierno y de poco sol duran muchísimo tiempo. Entonces las personas que van llegando, aquellos extranjeros que llegan a pues situarse en estos lugares, no están acostumbrados a épocas tan largas de frío, a épocas tan largas donde no hay este sol, donde tenemos que pasar mucho tiempo en casa y por lo tanto las personas se van deprimiendo, finalizando así cuando obviamente no hay un tratamiento psicológico o médico de por medio, pues en un suicidio, ¿no? Y esto pues justamente nos demuestra que el frío y la falta del sol es uno de los factores más importantes en la depresión. El segundo factor que generan estos síntomas depresivos en estas fechas del año tiene que ver con lo que la profesora de la Universidad de la UNAM ha categorizado como el blues de Navidad o la Navidad blanca, que quiere decir es una respuesta afectiva, negativa o depresiva ante las exigencias socioculturales que se dan en esta época. Y aquí pues van a haber diferentes factores que pueden generar una tristeza como una respuesta natural ante lo que significa estas fechas del año para todas las personas y también depende de la situación que estén viviendo. Por ejemplo, uno de los factores por los cuales las personas generan depresión tiene que ver con las exigencias que se dan en estas fechas. Por ejemplo, entra al intercambio, ¿sí? Y organiza la posada, y organiza la cena, y reúnete con todos tus familiares, y aparte, pues ya tienes que tener el regalo de Timmy para Santa Claus, para los Reyes Magos, y entonces hay tanta presión por todas las cosas que tenemos que cumplir en esta época, que nos llenamos de estrés por cumplir todas las cosas que son demandas sociales al final de cuentas y que hacen que una persona pues justamente sienta esta sensación de apatía o depresión en estas fechas. Otro y muy pegadito a este factor tiene que ver con crisis financieras. No podemos sentirnos felices y a gustos cuando tenemos que pasar por esta época, cuando tenemos tanta esta exigencia de vamos a hacer la cena y todo, cuando estamos pasando por una crisis económica, cuando no hay los recursos necesarios para poder cumplir con estas exigencias y cuando pues realmente se quiere cumplir y no hay esos medios, pues sentimos muchísima frustración, que es una de esos síntomas de la depresión. Y el último factor que también define la doctora Patricia Bermúdez tiene que ver con la soledad. En estos tiempos donde a veces hacemos contacto con las ausencias en nuestra familia, las personas que ya no están, que ya no son parte de esta cena navideña. También, por ejemplo, el no tener con quién compartir, el ser una persona que se aísla demasiado o que simplemente no sabe cómo socializar con otras personas, son factores muy importantes como una respuesta negativa ante estas fechas. Pero bueno, vamos a ver cómo manejar el estrés en estas fechas y cómo manejar la depresión, amiga. Claro, aquí muy importante todo esto que comentas, amiga. Hay un estudio, de hecho, que se hizo solamente para evaluar qué tanto a la gente le estresa el tema del regalo. Sí, esto se realizó en un grupo de personas en Estados Unidos. Se les preguntó si esto les inquieta y sí hubo varias situaciones que, para empezar, como decimos, todos estos gastos salen de nuestro presupuesto básico. Entonces, la verdad es que no estamos teniendo claro cuánto nos vamos a gastar con todo esto que viene en Navidad.
Y entonces esto puede postergar nuestros pagos básicos. Esto puede generar un estrés muy alto en cierta población, por supuesto. Otro es, me estresa que no sé qué le puedo regalar a fulanita, que es tan especial, y qué tal que no le gusta su regalo. Y bueno, aparte no sé qué puedo darle. Eso también es un estresor para algunas personas. Quizás a algunas otras nos puede parecer un tema muy sencillo, pero a otras personas de verdad les inquieta qué es lo que pueden hacer para agradar a esta persona en particular. Entonces, si nos fijamos, todos estos detallitos se van haciendo como acúmulo de situaciones de estrés en la mente de la gente. Y por supuesto, de repente viene la parte de, bueno, a mí mi amiga me regaló esto y yo tengo que devolverle el regalo. Y por otro lado, ¿qué tal si no tengo la solvencia para hacerlo? ¿Qué tal si no tengo los recursos? Tengo quizás la intención, pero no tengo de dónde hacerlo. Y hay como esta parte cultural que de alguna forma nos empuja a tener que regresar ese regalo, a veces en condiciones donde no podemos hacerlo. Entonces, si nos fijamos, todos estos detallitos son bien importantes en la mente porque nos van a ir inquietando cada vez más. Entonces, aquí lo importante es que tenemos que ver que la depresión es algo que sí podemos ayudar a nuestra mente a que no se haga cada vez más grande, ¿no? Entonces, uno de los factores muy importantes que tenemos que considerar es que no tenemos que exigirnos devolver el regalo, no tenemos que exigirnos nada en particular en cuanto a las cantidades y todo esto, porque la verdad es que si alguien realmente nos aprecia, cualquier detallito, cualquier esfuerzo de nosotros va a ser suficiente. Entonces no te exijas de más en lo económico si de verdad ves que en estos momentos no es posible. Algo muy importante que te puedo invitar para que no hagas más grande esta depresión es lo siguiente. No utilices mediadores sociales, sí. Lo que sabemos es que el alcohol hace que el cerebro de alguna forma se desinhiba, ¿no? Y a veces cuando queremos socializar en familia, porque la verdad es que la familia puede ser conflictiva o la familia puede ser disfuncional, entonces, ¿qué queremos? Pues mejor me alcoholizo y así voy a pasar una noche más feliz. La verdad es que no es así. El alcohol, al ser un desinhibidor, te puede llevar a quitar frenos mentales que son muy importantes a la hora de verbalizar. Entonces, si tú ibas a hablar de algo muy sano, puede ser que el alcohol te lleve a hacer una broma de mal gusto, puede ser que el alcohol te lleve a decir un comentario inapropiado. Entonces, la verdad es que ahí sí puedes decir que el alcohol tuvo que ver en eso. Por eso, lo más importante es que en estas fechas no estés recurriendo a todas estas sustancias psicoactivas que te relajan o que te tienen pues de alguna forma en un estado donde vas a poder convivir más fácilmente en un ambiente que es hostil quizás. No sé si ya identificaste que tu ambiente familiar o tu ambiente laboral es un ambiente hostil y por eso buscas relajarte o simplemente tienes una personalidad muy introvertida y estas situaciones no te atraen para nada, entonces tienes que usar alguna sustancia para poder enfrentarla. Pues eso sí te puedo decir que lo puedes pagar muy caro, entonces los mediadores sociales quedan fuera. Otra forma de prevenir todo esto es que pues no te forces a ir a todos los eventos, ¿no? No tienes que ir a todas las posadas, no tienes que estar siempre ahí de número uno en la fila de no, pues sí, tengo que ir a tal lugar, a tal otro. La verdad es que no tienes que hacerlo. Aquí lo ideal es que vayas solamente a los eventos que te parecen pues que puedes disfrutar algo de ellos. Por ejemplo, no sé, aquí estuvo muy rica la comida, en tal otra posada fue mi amiga y la verdad ella sí la quería ver. A lo demás no tienes que involucrarte, no tienes que involucrarte en la planeación, en la decoración, en nada de eso que no te parece atractivo. Eso puedes dejarlo de lado y solo disfrutar los temas que te parecen valiosos a ti. La verdad es que la Navidad es un momento muy especial para muchas personas, pero para otras la verdad llega a ser hasta una molestia verdaderamente. Y obviamente esto tiene que ver con tu personalidad y quizás con las experiencias previas que has tenido de todas estas fechas. Entonces, estas formas de prevenir la depresión es algo muy importante porque se supone que para que sea una depresión navideña
tendría que irse después de que se terminan las fiestas de Navidad. Si no, no estaríamos hablando de este fenómeno social. Más bien estaríamos hablando de una depresión clínica clásica, que es una depresión que más bien con el tiempo se va agravando. ¿Qué más tenemos que saber sobre la depresión, amiga? Perfecto, vamos a darnos cuenta que las personas depresivas necesitamos tener algunos cuidados justamente en estas fechas, ¿no? Y más cuando ya estamos identificando que lo que estamos manejando es un trastorno afectivo estacional. Es decir, siempre que va a llegar Navidad, yo ya sé que me voy a sentir más triste, que me voy a sentir más cansada, más apática, y por lo tanto el primer apoyo, la primera herramienta que tenemos ante estas situaciones pues es la terapia. Qué importante poder trabajar aquellos temas que aparecen justamente en estos tiempos, que aparecen para recordarme que tengo ahí un foquito que atender, que se enciende cada vez que aparecen estas temporadas y que a lo mejor son temas que yo ya traigo arrastrando y que en esta ocasión, si yo realmente doy un paso adelante a lo que yo sé que va a suceder, pues a lo mejor podría vivir este periodo de una manera diferente. Pero esto siempre con un profesional de la salud mental que me ayude y me guíe a cuál es el tratamiento más adecuado para mí en esta necesidad específica, ¿no? El segundo apoyo sería el estar buscando compañía que realmente nos nutra. Las personas vitaminas son aquellas personas con las cuales pasamos tiempo y nos sentimos cómodos, sentimos que podemos ser nosotros mismos y que en realidad son aquellos analgésicos que vamos a encontrar ante aquellos vacíos que podemos tener, ante la soledad que podemos sentir. El tener 2 o 3 personas en tu lista de urgencia para quienes llamar y decir, ¿sabes qué? Me siento solo, no tengo con quién pasar estas fechas, ¿qué te parece si hacemos algo? ¿Me puedo ir a tu casa? Tu mamá cocina muy rico. Ciertas cosas que yo puedo hacer para que realmente no siente esta soledad en estas fechas, pues es algo que también puedo generar como prevención ante situaciones que sé que son difíciles para mí transitar. El siguiente es generar hábitos positivos, sobre todo en estas épocas donde el cuerpo se siente más cansado, donde se siente más pesado, donde no hay tanto la luz del sol. Es generar 1 o 2 hábitos, 1 o 2 acciones que te ayuden a salir de este aletargamiento. Y bueno, mi recomendación sería en las mañanas salir a recibir un ratito la luz del sol, salirte a caminar si tienes un espacio verde en donde dar algunas vueltitas caminando, mover tu cuerpo, estirarlo y tratando de recibir, aunque sea muy poquito, la luz del sol que está en la mañana de las 8 a las 12 de la mañana. Sería una gran acción que yo podría hacer para poder manejar justamente todos los síntomas que conllevan la depresión navideña. Y como lo dijo la doctora Melba, no caer en estas exigencias capitalistas. Elige bien qué actitud tienes ante estas situaciones, porque la perspectiva, es decir, la forma en la que yo me explico las cosas que van sucediendo es lo más importante. Si tú tienes una perspectiva abierta, si tú tienes una actitud pues justamente adecuada para poder transitar estos periodos que son difíciles, eso es lo mejor en lo que te puedes basar y es lo que sí tienes control. Entonces sigue estas recomendaciones. Nosotros somos el proyecto Sabiamente. Esperamos que tengas unas felices fiestas y si te identificas con estos síntomas, si necesitas algún tipo de atención psicológica o médica, recuerda, nosotros somos un equipo preparado con diferentes especialistas que nos puedes llamar y estamos disponibles todo el año. Así que comunícate con nosotros somos el proyecto Sabiamente.